¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba y estamos en un video más. En esta ocasión voy a platicarles de forma muy breve acerca de una nueva sección que se va a inaugurar. Es una sección que se iba a estrenar de otra forma, iba a ser un top de las mejores series. Yo no soy un fanático decidí mejor no hacer ese top. Pero en esta ocasión vamos a comenzar con lo que pudieron ver en este título. Es decir, vamos a hablar de una de las series que se llama Penny Dreadful, cuyas 3 temporadas se encuentran en su totalidad en Netflix. Una serie muy entretenida, con un final lamentable en todos los casos, pero vamos a ir hablando. ¿De qué trata la serie? Pues resulta que es una serie muy interesante en donde un señor que se llama Malcolm decide viajar por todas partes del mundo a ciertas aventuras. Al regresar se da cuenta que su familia se está desmoronando. ¿Por qué? Porque en una de esas expediciones, primer spoiler, muere el hijo de este señor. Después la hija también desaparece y su esposa, la relación que tiene con su esposa empieza a deteriorarse, ¿no? Su vida cae en un precipicio hasta que conoce a la amiga de su hija, que se llama Vanessa. Vanessa fue durante mucho tiempo la amiga de la hija de este señor, pero la traiciona acostándose con el prometido de la amiga, ¿no? Y pues bueno, resulta que esta mujer pues tiene cierto don especial. Tiene el poder de la clarividencia, tiene el poder de leer las cartas, de comunicarse a otros mundos, entre otros aspectos. Y usa este poder pues precisamente para ayudar a las personas. El señor Malcolm se contacta con ella y le dice: vamos a buscar a nuestra hija en cualquier mundo, ¿no? O en cualquier dimensión. De esto se trata básicamente la primera temporada de la serie. Se oye interesante, pero aquí lo que viene a continuación es lo que realmente está interesante. Y es por eso que decidí inaugurar esta sección de este canal con esta serie. ¿Por qué? Porque Penny Dreadful junta varias historias clásicas de la literatura clásica de finales del siglo antepasado al siglo pasado, ¿no? Es decir, en el grupo podemos toparnos, o en la serie nos podemos topar con un hombre lobo, nos podemos topar con Drácula, nos podemos topar con el mismo demonio, nos podemos topar con brujas, nos podemos topar con el doctor Frankenstein, al monstruo Frankenstein, se puede decir que una extraña versión de la esposa de Frankenstein. Nos podemos topar con Dorian Gray, ese extraño cuento de Oscar Wilde, entre otros aspectos pues sumamente interesantes. Por ejemplo, también vemos a este mítico doctor el doctor Jekyll y Mr. Hyde, algo así, no me acuerdo cómo se pronuncian los apellidos, pero el resumen de este libro lo voy a dejar en la descripción para que vayan y lo vean. Es un pequeño vistazo que ocurre hasta la tercera temporada, pero también lo podemos ver. Durante la primera temporada se trata de juntar a personas expertas de una u otra forma. Es decir, en la primera temporada podemos ver al doctor Frankenstein unirse a un señor que no me acuerdo cómo se llama, que se une, que vendría siendo más adelante un hombre lobo. Te lo dejan saber desde los primeros capítulos de la primera temporada, pero ya en la tercera temporada lo podemos ver como tal. No, al final de la segunda temporada o algo así, no sé. Y podemos ver también que se une un famoso egiptólogo, se une el trabajador del profesor Malcolm, ¿no? Que es un afroamericano que viene de una tribu de África, ¿no?
o bueno, es un afrodescendiente, ¿no? Que viene de una tribu de África que tiene ciertas habilidades con las artes marciales, con golpes, etcétera, ¿no? Entonces cada miembro de este grupo se especializa en algo, ¿no? Tiene cierta habilidad que va a permitir alcanzar los objetivos del profesor Malcolm, que es hallar a su hija en el más allá, ¿no? Al final resulta que, pues bueno, la hija como tal la conoció, pues ya se encuentra en una mejor vida, y lo que parecía haber rescatado en la primera temporada, que era su hija, resultó ser un demonio, ¿no? El señor Malcolm mata a la hija y ahí se acaba la primera temporada. La segunda temporada trata de la historia de unas brujas que están al servicio del villano de la primera temporada. Que el villano de la primera temporada, durante casi toda la serie, te dan a entender que es el diablo. Y a la vez vemos una historia en donde supuestamente descubren que hace mucho tiempo, creo que en la Edad Media, el villano general de esta serie, que es un demonio, se apodera de la mente y del cuerpo de un monje. El monje empieza a escribir, a hablar, a tallar ciertos mensajes desordenados, ¿no? En la lengua del diablo. Supuestamente el diablo tenía su propia lengua, cuya lengua fue la primera en hablarse, por decirlo de una forma, en la tierra, en el ser humano, ¿no? Y esa misma lengua es la que provocó que entre todos nosotros en este planeta Tierra no nos entendiéramos. Es, por ejemplo, un chino hablando chino y un mexicano hablando español, pues no podamos entendernos. ¿Por qué? Porque el diablo metió sus garras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces de eso se trata toda la serie. Al final se descubre que el diablo no actúa solo. Es decir, en el mensaje que fue descrito, ¿sí? Que fue descubierto, que fue descifrado en diferentes objetos que eran como un pájaro, una cuchara de madera, infinidad de objetos, ¿no? Que los pusieron en una mesa y empezaron a descifrarlos. Resulta que esos objetos estaban escritos en muchos idiomas, en arameo, en griego, en latín, en árabe, etc., ¿no? Estos idiomas pues conformaban el dialecto o la lengua del diablo, y estaba un mensaje. El mensaje decía que Lucifer fue expulsado tras perder en una batalla del paraíso. Este paraíso, pues esta historia pues la conocemos todos nosotros, ¿no? Que Dios venció a Lucifer y Lucifer fue desterrado del paraíso y enviado al infierno, a su propio reino. Pues resulta que no fue así, que Lucifer no fue el único en ser desterrado, el único en caer. Lucifer tiene un hermano que se llama, o se puede traducir como dragón, es decir, como Drácula. Drácula está al mismo nivel que Lucifer, solo que el reino de Drácula se encuentra aquí. Es decir, Lucifer se encarga de torturar las almas y Drácula se encarga de torturar los cuerpos. Es decir, que Drácula es el rey de este mundo, que vendría siendo como un infierno, y que mediante el pecado, mediante la violencia, mediante la discriminación, mediante todos esos actos, la violencia en general, pues se encarga de torturar al ser humano en vida, en cuerpo. Una vez muerto, el alma va al infierno y es donde empieza su segunda tortura, ¿no? Pues resulta que el verdadero villano no es Lucifer, al menos hasta las 3 temporadas, pues el villano es Drácula, ¿no? Ya en la tercera temporada nos damos cuenta que Vanessa, que es como que los personajes principales o más sobresalientes, es una vidente, es una bruja, pero nos damos cuenta también en la tercera temporada que es una persona especial. Entonces este personaje, que es Vanessa, es una persona elegida por Dios, es una persona que
va a salvar hasta cierto punto de las tinieblas al ser humano, ¿no? Y se va a liberar por fin. Resulta que a lo largo de la tercera temporada nos vamos enterando de que una clase de nuevos personajes, que son los vampiros, van apareciendo, están liderados por el mismo Drácula. Entonces lo que quiere Drácula no es someter o poseer a Vanessa, sino lo que quiere es simplemente hacerla su esposa, hacerla su pareja, para que juntos puedan gobernar la tierra, puedan gobernar el infierno y puedan gobernar el cielo, ¿no? Que juntos gobiernen todo y que las tinieblas y las bestias de la noche salgan por ahí. Desafortunadamente me enteré por ahí que esta serie iba a durar 4 o 5 temporadas, ¿no? Por cuestiones de audiencia, me imagino, no duró tanto y tuvieron que resumirla. En 9 capítulos que dura la tercera temporada trataron, me imagino, de resumir lo que iba a pasar en la cuarta y en la quinta temporada. De hecho, en la tercera temporada queda inconclusas varias historias que giran alrededor de este mundo de Penny Dreadful. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Al final resulta que Vanessa cae hasta cierto punto en la tentación de Drácula. Drácula la muerde y la hace su pareja, pero no cuenta de que, o Drácula no cuenta con el as bajo la manga de Dios. Dios en la tierra mandó a un hombre lobo, que es un lobo que va a cuidar al ser humano, pero especialmente que va a cuidar a esta mujer, ¿sí? Que es muy especial, que es Vanessa, ¿no? La cuida, y de hecho al final pues este grupito de personas, ¿no?, van y se dirigen a la casa de Drácula a rescatar a Vanessa. Mientras todos se pelean, el hombre lobo va y rescata a Vanessa, ¿no? Bueno, no transforma en hombre lobo, sino en la persona normal, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, ¿no? Y pues al final resulta que Vanessa se arrepiente de haber hecho lo que tuvo que hacer, ¿sí? Pero se da cuenta también que la única forma de parar todo esto es que termine con su vida. Invita a este personaje, que es el hombre lobo, a que él saque su arma y le dispare, ¿sí? Se despiden con un beso, se despiden con una oración, y el hombre lobo dispara a Vanessa, ¿no? Y ahí se acaba la historia. Drácula desaparece, el mundo se vuelve maravilloso de nuevo y todo queda aparentemente en paz. Aunque no te dice exactamente qué pasó con Drácula o qué pasó con Lucifer, que a lo largo de las 3 temporadas aparecieron en esta serie. Sí. Aparte de la historia principal ocurre otras historias. Es decir, el Dr. Frankenstein crea a 3 monstruos. El monstruo Frankenstein, a Prometeo y a Lily, ¿no? Que vendría siendo pues el monstruo Frankenstein. Prometeo, históricamente un personaje parecido al monstruo de Frankenstein, pero griego y evidentemente primitivo. Y a Lily, que vendría siendo la esposa de alguna forma de Frankenstein. Hay una historia alrededor de esto, ¿no?, que se mezcla también con la historia de Dorian Gray. Dorian Gray, un ser inmortal que busca mucho la belleza y el placer carnal, ¿no?, se lía con la esposa de Frankenstein. Brevemente te explico cómo es esta historia. Resulta que el Dr. Frankenstein crea al monstruo Frankenstein. Este monstruo se revela por los malos tratos que el doctor llevó hacia este monstruo, ¿no? Pero al ser un personaje más fuerte, amenaza constantemente al Dr. Frankenstein. El Dr. Frankenstein crea su segundo monstruo, que es Prometeo, una versión mejor del monstruo primogénito, ¿no? Este personaje Prometeo resulta que
va a ir evolucionando de forma más rápida y mejor que el primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Que el monstruo, cuando es recién creado, ¿no?, prácticamente vuelve a vivir. Es decir, necesita aprender a hablar, necesita aprender los modales, necesita aprender todo lo que a nosotros nos lleva a lo largo de la vida, cuando somos bebés, cuando somos niños, adolescentes, etc. Todo eso el monstruo debe de aprenderlo de nuevo en poco tiempo. Pero cuando Prometeo empieza a aprender, el primer monstruo mata a Prometeo y amenaza al doctor que le va a pasar algo similar si no crea a una pareja. Pues resulta que al momento de crear a Lily, pues Lily poco a poco empieza a tener la misma evolución, pero resulta que no quiere ni al doctor ni al monstruo de Frankenstein, sino que se enamora de Dorian Gray en un baile que tuvieron. Que esa inocente alma o esa inocente mujer que era tierna, que era cariñosa, que era amorosa, va transformándose en una mujer rebelde, en una mujer asesina, en una mujer dictatorial, en una mujer donde quiere tener a todos los hombres muertos, ¿no? Todos los hombres que han causado daño a una mujer, es decir, una tipo feminazi, de hecho se parece mucho, y va rechazando al monstruo de Frankenstein y al mismo doctor Frankenstein, y se enamora de Dorian Gray, o se une más bien a Dorian Gray, porque Dorian Gray es un ser inmortal y ella también te dan a entender que es un ser inmortal, que el monstruo de Frankenstein también, o al menos te dan a entender que son seres muy longevos. Entonces ocurren mil cosas. Al final se entrelaza también la historia de este doctor de Jekyll o algo así, el que mencioné al principio, y la historia de este doctor que entra en la tercera temporada queda inconclusa. La historia de Lily queda inconclusa. La historia de Dorian Gray queda inconclusa. Inclusive la historia del monstruo de Frankenstein también queda inconclusa, porque él poco a poco va recuperando la memoria y se da cuenta que cuando era una persona viva, resulta que tenía una familia con su esposa y con un solo hijo, cuyo trabajo de esta persona en vida, ¿no?, era atender a las personas que se encontraban encerradas en un manicomio donde se encontraba Vanessa, porque en un principio la creían loca. Este personaje, ¿no?, que es el monstruo Frankenstein en vida, atendió muy bien a Vanessa, pero al ser una persona moralmente débil, ¿no?, una persona amable, el monstruo o la persona en vida, pues resulta que durante el manicomio, cada vez que entraba esta persona, se le manifestaba en su cuerpo ya sea Lucifer o ya sea Drácula o ambos, ¿no? Y era un tormento para Vanessa. Total, las cosas se desarrollan como les acabo de mencionar, se dan cuenta, se conocen nuevos personajes que no son tan relevantes. Por ejemplo, en la segunda temporada desaparece el egiptólogo porque se va de viaje y lo reemplazan dos personajes, como quien dice, que es una experta en tanatología, no la versión de psicoterapia, ¿no?, sino una versión de tanatología, yo creo que original, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que son pues aquellas personas que se dedican a investigar asuntos sobre la muerte y pues necesitan basarse de todo, ¿no?, de religiones, de ciencia, de esto y del otro, ¿no?, de teorías, ¿no? Y también es reemplazado este personaje por una psiquiatra, ¿no?, que es que su paciente es Vanessa, ¿no?, que Vanessa va en varios episodios con ella y que al último resultan ser muy amigas, ¿no? Es una serie que tiene mucho contenido violento, es una serie violenta donde hay sangre, donde hay muertes, donde hay
donde hay escenas sexuales así explícitas, donde hay de todo como la misma vida, y todo se encuentra en tres temporadas. La tercera temporada sí la notas muy esforzada y va uno tras otro tratando de atar cabos, tratando de hacer una historia coherente, pero al final pues dejan varias subtramas inconclusas, dejan digo, te voy a hacer el mega spoiler de esto, ¿no? Así que si no quieres saber, quita este video y ve la serie y pues ves este resumen, ¿no? Opinión. Resulta que Vanessa muere. Ay. Aunque creo que ya te lo dije y no te lo advertí. Creo que ya te dije el spoiler y no te lo advertí. Cuando el hombre lobo dispara a Vanessa, ¿no? Pero muere, ¿no? Tuvo que morir Vanessa para que el mundo estuviera en paz. Pero insisto, no te quedas con preguntas con, bueno, ¿y qué pasó con Lucifer? ¿Qué pasó con Drácula? ¿Qué pasó con las otras historias? ¿Qué pasó con Dorian Gray? ¿Qué pasó con el monstruo de Frankenstein? ¿Qué pasó con el otro doctor? ¿Con Lily? Entre otros aspectos que quedan lamentablemente inconclusos. En fin, querido camarada, ¿qué es lo bueno de esta serie? Lo bueno de esta serie son varios puntos. El primero, que es una serie muy entretenida. Si te gusta todo este tema de suspenso, de terror hasta cierto punto, de personajes icónicos en la literatura y luego por lo tanto en el cine o en la televisión, como Drácula, como el hombre lobo, como Frankenstein, todos estos personajes, como los temas del demonio, temas de civilizaciones antiguas, lenguas muertas. Si te gusta todo este tema un tanto oscuro, pues esta serie te va a encantar, ¿no? Las actuaciones son muy buenas, hay personajes muy chistosos, puedes encontrar amores, puedes encontrar escenas muy graciosas. Es decir, es una serie que tiene de todo, ¿no? Y otro aspecto ya un poco más profundo es que en la serie le puedes observar varias connotaciones religiosas, varias connotaciones psicológicas, filosóficas, ¿no? O sea, es una serie profunda, no es una serie que simplemente te quiere mostrar al hombre lobo por mostrártelo, no es una serie que te intenta mostrar a Drácula por mostrártelo, o a las brujas por simplemente mostrártelas, no, sino que tiene un porqué, tiene un sustento teológico, religioso, psicológico, filosófico, histórico inclusive, y que está muy bien llevada esta historia, y que tiene buenos argumentos y que tiene una buena historia que te entretiene de principio a fin, y que es una serie casi perfecta. ¿Qué es lo malo de esta serie? Evidentemente lo malo ocurre simplemente al final de la tercera temporada, o más bien durante la tercera temporada, por algo que acabo de mencionar. La cuarta o quinta temporada trataron de resumirlas en la tercera temporada, cosa que se vio muy apurado durante toda la serie, ¿no? Ese es un aspecto malo. Historias quedaron inconclusas, personajes quedaron inconclusos, personajes inclusive interesantes, como la psicóloga o como la tanatóloga experta en esgrima, ¿no? En arte de las espadas, queda inconcluso y fácilmente se pudo haber explotado en una tercera o cuarta temporada. El final es muy abrupto, de hecho la batalla final también es muy escueta, muy débil, no es como que, ¿cómo es posible que un ser tan poderoso que es Drácula se le haya escapado al hombre lobo, ¿no? Porque hay una escena donde Drácula se está enfrentando al grupo después de que el grupo mató a todos los vampiros aliados de Drácula, ¿no? Y el mismo Drácula se enfrenta a este grupo, y mientras todos están peleando, el hombre lobo se le escapa, se le escurre hacia Vanessa y la mata, ¿no? Entonces tú te quedas así, güey, ¿cómo es posible que un ser tan poderoso, que todo lo ve, que todo lo siente, que todo está fríamente calculado, se le escapa algo tan sencillo como que un simple mortal, vaya y mate a su esposa, ¿no?
¿por qué un simple mortal si es un hombre lobo? Ni siquiera, este personaje ni siquiera era hombre lobo cuando mató a ¿cómo se llama? A Vanessa, ¿no? Ni siquiera hubo una pelea tan épica entre un hombre lobo y Drácula, que el hombre lobo, insisto, es el guardián de la tierra por parte de Dios, y no hubo esa pelea épica, ¿no? Porque Drácula temía al hombre lobo, ¿no? Que era la única persona que lo podía derrotar, ¿no? Que lo podía detener. Entonces no hubo esa pelea que durante ciertos capítulos tú crees que va a pasar y lo estás deseando, pero realmente esto nunca pasa. Realmente no sé por qué terminó esta serie. Es decir, lo raro de esta historia, que es el siguiente punto, es que hay muchas subtramas que fueron olvidadas, que fueron concluidas así de golpe. Sí. Muchos personajes que no pudieron ser explotados como debieron de ser, muchas historias que debieron ser contadas dentro de la historia principal, debieron ser contadas y no se contaron y no se contarán jamás, creo yo, y muchos cabos sueltos, inclusive desde la primera temporada, ¿no? Por ejemplo, una cosa extraña y que dices, no mames, ¿en serio así lo resolvieron? Es que el motivo por la cual arranca toda esta serie es que el señor Malcolm decide hacer este grupo junto con Vanessa para poder rescatar del más allá a su hija, ¿sí? Cabe recalcar que la hija la mata, pero aún así Malcolm se queda con este saborcito y quiere saber por qué pasó esto con su hija. Al final resulta que Drácula le dice, bueno, pues realmente me robé a tu hija e hice que tú la mataras simplemente para acercarme a Vanessa, ¿no? Entonces te quedas, ¿es en serio? O sea, el motivo principal por la cual arrancó esta serie es explicado y solucionado de esta forma. Es algo es lo que les digo, es algo muy acelerado, ¿no? Pero bueno, esto es un motivo raro. En general, si te gusta esta historia, querido camarada, si te gusta la literatura y todos estos temas que acabo de mencionar, esta serie te va a encantar. No esperes un cierre de serie espectacular. Es un cierre lamentable, es un cierre triste, tanto porque matan al personaje donde todo gira, tanto que hay muchas historias que quedan inconclusas, como la del hombre lobo, que dices, bueno, ¿y luego qué pasa, no? Tanto que la muerte en sí es lamentable, no por el hecho de que se haya muerto, sino porque se haya muerto la serie. Y pues bueno, es una serie que vas a disfrutar si te gustan todos estos temas de lenguas, de religiones, de civilizaciones antiguas, de teología, de filosofía, de psicología, de literatura principalmente. Te recomiendo ampliamente. Y si te gusta la violencia, ¿no? En pocas palabras. Bueno, camaradas, yo le pongo a esta serie un 4 de 5 estrellas. No, exactamente, un 4 de 5 estrellas. Es casi perfecta, a excepción de la mitad de la tercera temporada en adelante, que es cuando ya todo lo hacían rápido. ¿Te gustó esta nueva sección de series? Que lo voy a hacer muy esporádicamente cuando vea una serie completa, ¿no? Para dar una opinión general, ¿no? O cuando esté en pausa, ¿no? Por ejemplo, me gustaría hablar de Dark, de Stranger Things, ¿no? Entre otras, de una serie que ocurre en Islandia, creo, aquí te dejo el nombre, también muy entretenida. Series que quiero hablar cuando vean las nuevas temporadas y cuando finalicen las mismas. Si te gusta mi opinión, dale like, comparte, suscríbete si aún no lo estás, comenta abajo y dale me gusta a mi página de Facebook como Río Rubalcaba. Por el momento esto es todo. Espero que te encuentres bien. Nos vemos en la próxima, querido camarada. Bye.